Uy, ya se pasó. Ya. Oramos. Gracias, Señor, por esta noche y por este estudio que vamos a tener. Permítenos, como siempre, enriquecernos en la palabra, ser bendecidos con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que quieres enseñarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Abran su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a empezar a definir el concepto de iglesia. Y uno de los pasajes más bonitos está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice, Hugo, léelo por favor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ustedes saben que Timoteo era discípulo de Pablo. Y la última carta que Pablo va a escribir es la segunda carta a Timoteo. Esa es la última carta que Pablo escribe antes que Nerón lo mande decapitar. En la primera carta, Pablo le da muchas instrucciones a Timoteo porque ya él sospecha de que pronto va a fallecer, ¿no? Entonces él va dándole instrucciones a Timoteo y entonces le dice, ¿no? Que va a ir para verlo. Le dice, para que si tardo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este pasaje tenemos cuatro conceptos que tenemos que estudiar que nos van a ayudar a entender lo que es la iglesia. En primer lugar, el término iglesia que aparece. Aparece iglesia del Dios viviente. Ese término iglesia en el griego es eclesia. Eclesia, ¿ya? Que está compuesto de dos palabras. Que significa salir, ¿no? Ek, que significa salir de un lugar, salir hacia afuera, y klesia, que se deriva de kaleo, que significa llamado, ¿no? Entonces, en otras palabras, el término iglesia, básicamente en el griego, significa aquellos que son llamados para salir del mundo y conformar un grupo apartado para Dios. ¿Ok? Entonces, eclesia significa aquellos que son llamados para salir del mundo, para conformar un grupo apartado para Dios. Noten qué bonito concepto, ¿no? Cuando tú dices, estos son miembros de la iglesia, o esta es mi iglesia, estás diciendo que tú perteneces a un grupo de personas que fueron llamados por Dios para que salieran del mundo y conformaran un grupo apartado para Él. Ahora, de ahí te das cuenta tú que toda la gente que viene a la iglesia no necesariamente son la iglesia. Muchos que vienen a la iglesia nunca han tomado la decisión de salir del mundo. Hoy día puse un pensamiento que me gustó mucho, ¿no? Que dice, el barco se maneja en el agua, pero si el agua se mete al barco, lo hunde.
Así somos nosotros. Nosotros vivimos en el mundo, pero si el mundo se mete en tu corazón, entonces te hundes. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, primer concepto, iglesia, llamados a salir del mundo para conformar un grupo apartado para Dios. En segundo lugar, el pasaje que acabamos de mencionar, 1 Timoteo 3:15, no solamente dice iglesia, pero dice iglesia del Dios viviente. Iglesia del Dios viviente. Y acá hay, en esa frasecita, iglesia del Dios viviente, hay tres ideas muy importantes, ¿no? El solo hecho de mencionar iglesia del Dios viviente, primeramente nos está diciendo que es una iglesia, no es de un Dios muerto. O sea, primera, Dios está vivo, ¿no es cierto? Dios viviente. Dios no está muerto. En segundo lugar, nos está diciendo que nuestro Dios es el único Dios. Y en tercer lugar, nos está diciendo que no hay otros dioses fuera de él. Vamos a leer algunos versículos al respecto. Empezamos con Deuteronomio 32:40. Por favor, mi vida, léelo. 40. Deuteronomio 32:40. Dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Interesante, ¿no? El mismo Dios dice, yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Mario, por favor, lee el Salmo 42, versículos 1 y 2. Sí, un momento. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista escribe en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, dice, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 15. Jackie, por favor, léelo. Hechos 14:15. Ya. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convidáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué bonita la expresión de Pablo hablándole a la gente, ¿no? Cuando él y Bernabé, llegan a predicar y la gente ve los milagros que estaban ocurriendo, entonces quieren adorar a Pablo y a Bernabé. Inclusive llevan bueyes para adorarlos como si fueran dioses. Y Pablo le dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, dice Pablo, al Dios vivo. En 1 Tesalonicenses 1:9. Fanny, por favor, léelo. 1 Tesalonicenses 1:9. Sí, un momento, por favor.
Primera de Tesalonicenses, 1:9. 1:9. A ver. Momento, por favor, perdón. No encuentro. Ahora. Porque ellos, un momento, Sí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ¿ese? sí. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué bonita forma de hablar de los creyentes, ¿no? Y me convertí, no dicen, no solamente dicen conocí a Cristo, me convertí a Cristo, dicen me convertí al Dios vivo y verdadero, ¿no? Al Dios vivo y verdadero. Yo conocí al Señor y me he convertido para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ah? Por último, Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31, Magali. Hebreos 10, versículo 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cuando estudiamos el pasaje de 1 Timoteo 3:15 y se habla de la iglesia, se está diciendo que la iglesia, aquellos que han sido llamados para salir del mundo, para conformar un grupo apartado para Dios, esa iglesia tiene y pertenece a un Dios que está vivo, ¿ya? Y estos conceptos son importantes para nosotros. Os convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero. No nos hemos convertido para servir a un Dios muerto. Nos hemos convertido para servir a un Dios que está vivo, que nos ve, que nos escucha, que está a nuestro lado. Nos hemos convertido a un Dios vivo y verdadero. Y también, cuidado con el que cree que puede pisotear el nombre del Señor, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No solamente eso, la Biblia dice que no solamente Dios está vivo, es un Dios vivo, sino que dice que la Biblia, Dios es único. Es interesante eso. Vamos a leer el Salmo 72, 18. Chiqui, ¿tú puedes leer? ¿O no? No escuchas. Chiqui, se está durmiendo, creo. Despiértate tú que duermes. Ya, a ver. Luis Carlos, lee Salmo 72, 18. Salmo 72, 18. Bendito Jehová Dios, el ¿Sí? Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ese concepto único se repite varias veces en la Biblia también. O sea, no solamente la Biblia dice que Dios está vivo y es verdadero, sino que además es único, ¿no? Nena, léete Juan 5:44. Ok. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? La gloria que viene del Dios único. Ana Lucía,
Lee Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Perfecto. Entonces, la Biblia más, y hay muchos versículos más, no los voy a hacer leer ahora, los van a leer después cuando les mande una copia del material, pero son muchas partes donde se menciona que Dios es único. Y esto va relacionado con otro concepto, que no hay otros dioses fuera de Él. No hay otros dioses fuera de Él. Vamos a leer, Shari, por favor, léete Deuteronomio 4:39. Ok. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro, ¿ya? No hay otro. Deuteronomio 32:39. Rocco. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa frase es muy importante que dice, no hay dioses conmigo. ¿Van entendiendo? No hay dioses conmigo, no hay dioses conmigo. ¿Ya? Primera de Reyes 8:60. Fiore. Primera de Reyes 8:60. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Luz. Primera de Crónicas 17:20. Primera de Crónicas 17, 20. 20. Ahí está. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Perfecto. Ahora entonces, cuando 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia del Dios viviente nos está diciendo, primeramente, que Dios no está muerto, que Dios está vivo. Además, nos está diciendo que Dios es único. Y en tercer lugar, nos está diciendo de que no hay dioses fuera de Él, que solo hay un Dios verdadero. Él mismo nos dice su nombre para que no nos confundamos. Dios mismo nos presenta su nombre cuando él habla con Moisés. Y Moisés le dice, y cuando voy al faraón, ¿qué le digo? ¿Quién me envía? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy. El tetragramatón que les enseñé hace unos meses atrás. El nombre de las 4 letras, JHBH. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios para que no nos confundamos. Todos los demás dioses que los pueblos adoren, escuchen, todos los demás dioses que los pueblos adoren, sean quienes sean, no existen. No es que simplemente son dioses falsos o dioses mentirosos. Simplemente no existen. Entonces, la gente está adorando un dios falso porque está equivocado, pero en la realidad esos dioses no existen. Entonces, debería importarme
si alguien me maldice en el nombre de un Dios inexistente? ¿Entienden? Si alguien agarra y en el nombre de Alá te maldigo, me río en su cara. ¿Por qué? Porque no existe. Alá no existe. ¿Ya? Ustedes dirán, no, pero es que Dios y Alá son lo mismo. No, no son lo mismo. No son lo mismo. Jehová envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Alá te regala 70 vírgenes si te inmolas en un sacrificio con una bomba. No es el mismo Dios. Jehová es el Dios redentor que estuvo dispuesto a pagar el precio con su sangre para rescatarme. ¿No? Jehová. Alá te bendice si matas a un infiel, a un cristiano. ¿Ya? O sea, no son el mismo. ¿Entienden? Entonces, cuando la gente dice, no, Dios es el mismo Dios, solo que tiene diferentes nombres, no es así. La Biblia menciona con claridad el nombre de Dios para reconocerlo, para que sepas de quién estás hablando. ¿Ya? Y lo demás son dioses que no existen. El otro día conversando, no recuerdo con quién, la gente me dice, no importa quién oras, porque igual estás adorando a Dios. No importa quién oras, porque igual estás adorando a Dios. Vamos a ver si a Lucy, a mi esposa, le gustaría que yo traiga un ramo de rosas y se lo dé a mi vecina, pues. Le regalo el ramo de rosas a mi vecina. ¿Por qué? Porque no importa a quién se lo des, ¿me entiendes? Lo importante es la actitud. No, pues no es la actitud. O sea, si tú estás orando a Dios, estás orando al Padre en los cielos, el único Dios verdadero, el único Dios que vive, entonces tu oración está llegando al lugar correcto. Pero si tú te pones a orar a un Dios inexistente, entonces eres un pavo, pues. Eres un pavo, ¿por qué? Porque estás orando al vacío, al aire. Conversando con alguien me dijeron que en muchos restaurantes chinos, ¿ya? No sé si ustedes han visto, los restaurantes chinos tienen en la entrada tienen un Buda, que dicho sea de paso no representa al Buda verdadero porque el Buda verdadero era flaco, no era gordo, el Buda verdadero era flaco. Pero tiene la costumbre de poner delante una canasta con frutas, ¿no es cierto? Frutas que la ofrecen a su Dios, pues, ¿no? Incluyendo los hinduistas, hacen lo mismo, le ofrecen frutas y comida a sus dioses. Y entonces alguien me dijo alguna vez, oye Carlos, ¿tú te comerías la manzana o te comerías las frutas? Y entonces yo le dije, pero claro, si están fresquitas me las como. Pero no, eso ha sido ofrecido a los ídolos. Claro, pero los ídolos no existen. Los dioses no existen, solamente existe un Dios verdadero. Si yo le pongo una manzana delante de una pared, ¿qué va a pasar? Nada, pues. Si pongo una manzana en el techo de mi casa, ¿qué va a pasar? Nada, pues. Entonces debemos entender esto. Nosotros tenemos un Dios que está vivo, es el único Dios verdadero, y los otros dioses no existen. Por lo tanto, y aquí viene la cosa, por lo tanto, la iglesia verdadera es la que adora al único Dios verdadero. Más claro no cante el agua, ¿no? Cuando la gente me dice, todas las religiones conducen a Roma. No. No, no. Que todos los caminos conducen a Roma. No, no, no. Que no importa la religión que tengas, lo importante es que tenga fe. No, no es verdad. Porque la única iglesia verdadera es aquella que adora al único Dios verdadero. ¿Cuál es su nombre? JHWH. Yo soy el que soy. Jehová.
Elohim, Adonai. ¿Ah? Y hasta su nombre, él mismo lo dijo. Ese es mi nombre para que todos me recuerden. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con 1 Timoteo 3:15. Hemos analizado entonces la expresión la iglesia del Dios viviente. Pero volviendo a 1 Timoteo 3:15, la frase dice, ¿para qué si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Ah? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Ya? Ahora, ¿podemos construirle a Dios una casa? ¿Qué nos dijo Dios? ¿Podemos construirle a Dios una casa? ¿Qué dice Hechos 7:49? Delia. Hechos 7:49. Ya, un ratito. Mm. Ya, Hechos 7:49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Exacto. De cómo, si la Biblia dice que no podemos encerrar a Dios en una casa, dice, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿Ah? ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál puede ser el lugar de mi reposo? Y para entender entonces de lo que estamos hablando, tenemos que analizar el término casa. El término que aparece ahí, la casa de Dios, el término casa, en griego es oikos. Oikos. O-I-K-O-S, que significa familia. Familia. Entonces, lo que está diciendo Timoteo, le está diciendo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte con la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Este concepto me parece brutalmente genial. Me encanta. El domingo pasado prediqué sobre la armonía, ¿no? Y me encanta cuando pensamos en la iglesia, no como en un lugar o un local, sino como una familia. Herbert, el esposo de Valeria, en la iglesia, siempre que se despide después del almuerzo, creo que todos ustedes saben que en la iglesia tenemos almuerzo todos los domingos, gracias al equipo de cafetería, y siempre que Herbert se despide, dice, adiós familia, nos vemos la próxima semana. El concepto de iglesia como familia, ¿no? La iglesia como familia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. La familia de Dios. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo. La familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pensemos un momento en lo que ello implica. Pensemos cuando tú vas al domingo a la iglesia. Imagínense ustedes ese tipo de iglesias donde tú llegas y hay tanta gente que no conoces a la gente. Yo recuerdo una vez, me tocó ir a una iglesia muy grande, nadie me conocía, entonces fui a la iglesia para visitar el grupo de jóvenes. Estoy hablando después de algunos añitos atrás, ¿no? Entonces fui a la iglesia, me senté en la puerta y esperé a ver qué pasaba.
Al final entraron como 200 jóvenes para la reunión. Nadie se me acercó. Ni uno. Ni uno. Y yo decía, esto no puede ser el concepto. El concepto de iglesia es que tú llegas y debes sentirte en familia, ¿no? La iglesia debe darte el calor de una familia. Seguimos con el pasaje de 1 Timoteo 3. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y único. ¿Mm? Pero luego dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Ah? El primer concepto lo entendemos bien. Columna. Una columna sostiene un puente, una casa, ¿no? Una columna sostiene un edificio. Entonces la iglesia sostiene la verdad de Dios. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la verdad de Dios. El día en que la iglesia pierde eso, el día en que la iglesia, porque sus líderes son tan burros que no estudian la palabra, que no saben lo que están predicando, que copian malas enseñanzas y las retransmiten, se hacen culpables del engaño a la gente. Por eso la Biblia es dura. Cuando dice, mejor les fuera atarse una piedra de molina al cuello y tirarse a lo profundo del mar. Y por eso dice que los que se vuelven maestros llevarán mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que es maestro es responsable de enseñar la verdad. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que dice es que la iglesia es la columna de la verdad. La segunda cosa, y me encanta este concepto, es el término baluarte. Columna y baluarte de la verdad. Y este concepto baluarte que aparece acá es un término en griego, se llama hedraioma. 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 Y es un concepto marítimo, marítimo, y describe el apoyo estructural utilizado para endurecer, apoyar y fortalecer el mástil de un barco. ¿Ya? Les voy a enseñar una foto para que ustedes vean de qué estoy hablando. A ver, un momentito. Exacto. Vamos a compartir. Miren este dibujo. ¿Lo ven? ¿Se fue? Se Uy, fue, sí. se me Vuélvelo a apagó. poner. Se me apagó. Un momentito, por favor. Un momentito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está abriendo ahí. Ah, se fue. ¿Dónde estás? Oh, ¿qué pasó? 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 Un momentito. Vamos a ver. Vamos a abrirlo otra vez. Aquí, 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 aquí. Muy bien. Acá está. Muy bien. No lo están viendo todavía, ¿no? Ahora, No, compartir. Ahí va. Ahora, ya. ¿lo Sí, ven? ahora sí. Sí, sí. Ya. Este se llama stay. Está. El mástil esto que está en rojo,
se Mástil. llama el stay de popa o también se le llama mástil, ¿ya? Y este cable azul que engancha acá arriba y luego engancha aquí abajo y tiene todas estas partes de acá, la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto de acá se conoce como el baluarte, el hedraioma, que es el apoyo estructural utilizado para sostener, apoyar y fortalecer el mástil de un barco. Entonces, el objetivo de ese cable es mantener el mástil duro, parado, erguido, que no se mueva, para que el barco pueda utilizar las velas y poder moverse. Entonces me parece increíblemente genial el concepto, ¿me entiendes? Lo que está diciendo es que la iglesia es ese baluarte, ese cable que tiene que agarrar la verdad y mantenerla y defenderla y luchar por la verdad para que de ninguna manera la verdad se desvíe, se mueva, se salga. ¿No es cierto? ¿Ok? Ahora, vamos ¿dónde estamos? Aquí, ya está. ¿Ah? Entonces, dice la Biblia entonces que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Muy bien. Entonces, segunda primera Timoteo 3:15. Vamos a ir resumiendo. La iglesia, la familia de Dios, pertenece a un Dios vivo y único y es el soporte, es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Se imaginan el castigo que le espera a todos aquellos falsos profetas, falsos maestros que andan por el mundo torciendo la verdad? Y a mí me da escalofríos porque muchas veces ustedes me mandan videos que les llega por internet con unas mentiras impresionantes. Y la gente el internet está repleto de esas cosas, ¿no? En fin. Ok, ahora vamos a seguir avanzando. ¿Qué nombres recibe la iglesia? ¿Y por qué hay diferentes nombres? Porque hay varios conceptos que son difíciles de definir con una sola palabra, ¿no? A ver, yo quiero que abran sus micrófonos y que me digan lo siguiente. ¿Cómo defines el amor de una madre? Incondicional. Incondicional ya. ¿Ya? Único. Único, Insuperable. insuperable. Total. Sacrificial. ¿Ah? Sacrificial. Sacrificial. ¿Qué más? Total. Protector. Total. Entregado. Nada. Ok, notan Protector. ustedes que para poder... Abnegado. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Entregado. Abnegado. Abnegado. ¿Se han dado cuenta que al final han necesitado utilizar varios conceptos para tratar de englobar un concepto que es mucho más grande, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no lo pueden definir con un solo término, ¿no? O por ejemplo, ¿quién soy yo? Mi esposo. Ah, El ya. pastor. Ajá. Pastor Mi Carlos. primo. ¿Ok? El que no da abrazos a quien no lo merece. Que no doy abrazo a quien no lo merece. Ha quedado traumatizada esta muchacha. Entonces, nuevamente, para definir un concepto necesitamos varios términos. Lo mismo hace Dios, por ejemplo, consigo mismo, ¿no? Dios hace lo mismo consigo mismo. Para tratar de explicarnos cómo es Él o quién es Él, utiliza una serie de nombres, porque no puede definirse de una sola manera, ¿no? Y por eso cuando estudiamos los nombres de Dios, aprendimos, por ejemplo, acá. Elohim. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces Dios se manifiesta con diferentes nombres.
Elohe Israel, el Dios de Israel. El Ayón, el Dios altísimo. El Olam, el Dios eterno. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Jireh, el Señor me proveerá. Mekadesh, el Señor me santifica. Nisi, el Señor es mi bandera. Rafa, el Señor que me sana. Roy, el Señor es mi pastor. Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Shalom, el Señor es mi paz. Shammah, el Señor es mi compañero. Tsidkenu, el Señor es nuestra justicia. Emmanuel, Dios con nosotros. El Santo de Israel, la roca de Israel. Adonai, mi gran Señor. Pastor de Israel, ¿no? Entonces, todos estos nombres que Dios utiliza, lo que trata es de mostrarnos su imagen, es decir, darnos un cuadro de quién es Él. Y por eso utiliza tantos nombres y tantos títulos para que podamos ir, digamos, intentando tratar de entender su grandeza. Lo mismo ocurre con la iglesia. La Biblia utiliza muchos términos para la iglesia a fin de darnos una imagen global de lo que la iglesia es en el corazón de Dios. En primer lugar, lo hemos visto, se llama eclesia, ¿no? Que significa iglesia, llamados para salir del mundo, para conformar un grupo apartado para Dios. La otra cosa que acabamos de ver en 1 Timoteo, la familia de Dios. También se llama la familia de la fe. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Jackie. Gálatas 6:10. ¿Gálatas qué? 6:10. 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. La familia de la fe. En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, vamos hasta ahí. Eclesia, llamados a salir del mundo. Familia de la fe. Otro término que ilustra la iglesia, congregación. Magali, lee por favor Hebreos 12, del 22 al 24. Hebreos 12, ¿qué? Perdón, pastor. Del 22 al 24. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Este pasaje nos habla de que nosotros nos hemos acercado a varias cosas, ¿no? Nos hemos acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Y en la Reina Valera dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La Biblia define a la iglesia como la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos. ¿Qué tal? Entonces, eclesia, familia de Dios, congregación. Nena, lee por favor Efesios 1, 22 y 23. Ya, ok. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El otro concepto que se define para la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo cuidas tú tu cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo cuidas tú tu cuerpo? Cristo cuida de su iglesia. Quinto, rebaño. Vamos a leer, mi vida, lee por favor, Hechos 20, 28 al 29. 28 al 29. O 18, no, 28 al 29. 28 al 29. Ya. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Que no perdonarán al rebaño. La quinta definición de iglesia es el rebaño de Dios. Ovejas. Nadie nos puede arrebatar de su mano. La iglesia es el rebaño de ovejas que pertenecen al Señor. ¿Ah? Seguimos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11. Carlos Guerrero. Sí. 1 Pedro 2, del 9 al Primera de 11. Pedro 2, del 9 al 10. ¿No era hasta el 11? No, al 10 nomás. Ya. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. En este pasaje, la iglesia se define como linaje escogido. Luego dice, nación, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado a precio de sangre. ¿No? Vamos repasando hasta ahí. Eclesia, familia de Dios, congregación, cuerpo de Cristo, rebaño, iglesia de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Quiero concentrarme en este último que dice pueblo adquirido por Dios, porque hay varios textos bíblicos que hablan de que la iglesia es el pueblo de Dios. Vamos a leer, Mario, por favor, lee Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Como ve el micrófono. ¿Ya? Minutito que ya estoy. Bueno. Segundito. Ya lo encuentro. Listo. Ya. 7:23. Mas estos le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Para que os vaya bien. Anden en todo camino que os mande, para que os vaya a bien. Y Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Hugo, por favor. Ezequiel 11, versículo 19 al 20. Pastor dijo Ezequiel Ezequiel 11, 19, 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan, y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La Biblia dice que para que nosotros pudiésemos obedecer los mandamientos, necesitábamos un corazón nuevo. Dice la palabra que Dios cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y grabó en él sus estatutos. Y entonces seremos pueblo de Dios. Pueblo de Dios no es el que asiste a la iglesia. Y pueblo de Dios no es el que escucha un estudio bíblico los miércoles. Pueblo de Dios son los que andan en sus caminos y guardan su palabra, porque Dios les ha dado un corazón de carne, les cambió el corazón. Y por eso dice, y entonces me serán por pueblo, y yo seré su Dios. Y a mí me parece que esto es una expresión preciosísima de cómo puedo identificarme. Yo soy pueblo de Dios, y Dios es mi Señor. Entonces yo puedo definir eso ante el mundo. Soy pueblo de Dios. Soy pueblo de Dios, ¿no? Por último, la última característica la encontramos en Apocalipsis. Voy a pedirle a Fanny que lea, por favor. Apocalipsis, capítulo 22, perdón, 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Sí. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Y Luis Carlos, lee por favor Apocalipsis 22, versículos 16 al 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Precioso. El otro término que se aplica a la iglesia es la esposa del Cordero. Eclesia, familia de Dios, congregación, cuerpo de Cristo, rebaño, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y pueblo de Dios, esposa del Cordero. Ahora traten de entender lo que significa cuando la gente menosprecia la iglesia. Hay mucha gente que menosprecia la iglesia del Señor. ¿Ah? Hay mucha gente que cree que la iglesia es simplemente un negocio de amiguitos que se reúnen los domingos, que no es importante congregarse. Hay mucha gente que cree que la iglesia de Dios es cualquier basurita de a 20. Para Dios, cuando Dios habla de la iglesia, está hablando de su esposa, la esposa del Cordero. Cuando Dios está hablando de su iglesia, está hablando de su pueblo, que ha recibido un corazón nuevo. Su pueblo adquirido con su sangre. Cuando Dios habla de la iglesia, habla de un linaje escogido. Isaías dice, linaje de los benditos de Jehová. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla del linaje de los benditos de Jehová. La Biblia habla del rebaño del Señor, de sus ovejas, que nadie puede arrebatar de su mano. Cada vez que voy a la iglesia, estoy yendo para reunirme con las ovejas del Señor, con su rebaño, con la iglesia del Dios viviente, con su congregación. Soy parte de su cuerpo. Soy familia de Dios. Soy familia de Dios. Ahora, repito la pregunta. ¿Se dan cuenta ustedes el insulto que significa cuando escucho comentarios de la gente que basurean y menosprecian a la iglesia de Dios? Como si la iglesia de Dios existiera fuera de ellos. Cuando a veces la gente, y todavía es más hiriente, ¿no? Tu iglesia, como si la iglesia fuera mía. Como si la iglesia fuera mía. Es la iglesia de mi Dios, que Él compró a precio de su propia sangre. Fanny ha levantado la mano. Sí, me quedo un poco en duda, o yo lo estoy interpretando mal, donde dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio. ¿A qué se refiere con mi ángel? ¿A dónde No estás sé si leyendo? el Espíritu Santo. En Apocalipsis 22, 16, 17. Se refiere a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cuando Él hablaba a las iglesias. Él mandó a sus ángeles a hablar a las iglesias. Ajá, ok. Los 7 ángeles en las iglesias.
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, dice. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta? Espero que tengamos un concepto más amplio, mejor, de lo que es la iglesia en el corazón de Dios. Y vamos a encontrarnos con gente que va a menospreciar la iglesia. Hay gente que va a menospreciar la iglesia. Y eso, hermanos, es triste, porque no menosprecias no solamente a los cristianos que asisten, pero están menospreciando a la esposa del Cordero. Con mucho cariño, el día lunes, Marito y Liliana llevaron a mi hermana de paseo todo el día. Yo estaba acá en la casa y yo daba gracias a Dios por la vida de Mario y de Liliana, porque estaban atendiendo a mi hermana, ¿no? Entonces imagínense ustedes, si por ejemplo, si Lucy viaja a otro lado y las personas que la reciban, que la atienden, que la cuidan, que la acompañan, yo quedo agradecido. Ahora imagínense la iglesia del Señor. Si atendemos a la iglesia del Señor, que es la esposa del Cordero, imagínense lo que significa para Él que estemos cuidando de su esposa. Por eso cuando empezamos el estudio la semana pasada, leímos ese pasaje que dice, como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. ¿Ok? Bien. Entonces, próxima semana continuaremos con el estudio de iglesia, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo quedó claro? Bien. Vamos a orar entonces para terminar. Padre, te agradecemos por esta noche y por este estudio. Gracias por la oportunidad de entender mejor qué es la iglesia. Iglesia, aquellos que han sido llamados para salir del mundo y conformar un grupo apartado para ti, para el Dios vivo. Familia, Señor, la iglesia, somos familia. Ayúdanos, Padre, para vivir como familias. Ayúdanos a tener iglesias donde haya esa sensación que somos familia, que no solamente somos creyentes o amigos o conocidos, sino que tengamos un espíritu de familia. Ayúdanos a entender qué significa congregarnos, qué significa ser cuerpo de Cristo, qué significa ser linaje de los benditos de Jehová, pueblo adquirido por Dios, gente cuyo corazón ha sido transformado para que tú grabes tus mandamientos en nuestros corazones y podamos obedecerte. Pero sobre todo, somos parte de la esposa del Cordero, que tú, Jesús, vienes a recoger pronto. Vienes por tu iglesia y queremos que nos encuentres sirviendo en ella, trabajando en ella, Señor, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que tu iglesia crezca para tu gloria. Gracias, oh Dios, por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Cuídense. Buenas Gracias. noches. Próxima semana. Chao. Adiós. Noche, bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao. Chao, chao.